hacer. Quieren hijos, tanto el novio como la novia quieren hijos. Si no lo quiere, a veces el novio quiere, la novia no quiere. Dicen, todavía soy muy joven, se va a valorar mi cuerpo. Imagínate, porque cuando uno da a luz el cuerpo se deforma. Y uno tiene que entender que a pesar de que se deforme el cuerpo del esposo, tiene que seguir amándose. ¿Por qué? Porque si no hay amor, entonces, ¿para qué se van a casar? Entonces, uno tiene que entender, la pregunta es, en el noviazgo lo que se tiene que hacer es, ¿quieren ambos tener hijos? ¿Cuántos hijos quisieran tener? ¿Cómo va a ser su educación de ellos? O sea, todas esas preguntas se tienen que hacer en el matrimonio, ¿verdad? Antes de casarse, en el noviazgo. Vamos a ir a la Biblia, Salmo 127, verso 3. Salmo 127, verso 3. Dios bendiga a todos los pastores, maestros y evangelistas que nos están también sintonizando. Dios bendiga su vida. Muchísimas gracias por sus palabras de aliento, por sus ánimos para poder continuar llevando estas enseñanzas que son de mucha bendición para tantas personas en el mundo entero. Salmo 127, verso 3. Lo tenemos, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Recuerde que es palabra de Dios y no de hombres. Y la vamos a lecturar para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y el pueblo de Dios dice amén. Y la iglesia de Cristo dice amén. Palabra de Dios es esta: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Oramos. Amantísimo Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor Dios mío, gracias te damos en esta hora por permitirnos estar esta noche en tu casa, Padre mío, para poder, Señor Dios mío, deleitarnos en tu palabra, para que tu palabra nos exhorte, para que tu palabra nos consuele, para que tu palabra nos anime, nos aliente, para que tu palabra nos sane, Padre mío, para que tu palabra abra nuestro entendimiento, para que tu palabra alimente y haga crecer nuestro espíritu, para que tu palabra, Señor Dios mío, lo haga todo, bendito Dios del cielo, pues por tu palabra somos limpiados, purificados, preparados para poder subir aquel día cuando la trompeta suene. Bendito Dios, bendícenos en esta hora por medio de tu palabra. Atamos al hombre fuerte, atamos a todo principado, a todo espíritu contrario que no glorifica tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre mío, sea reprendido, Señor bendito Dios del cielo, todo espíritu contrario a tu palabra, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu en esta hora sea la que hable con poder y con autoridad, bendito Dios. Y mientras tu palabra, Señor Dios mío, se expuesta, seas tú glorificándote en cada vida, Padre mío, y Señor Dios mío, redarguyendo los corazones en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, declaramos la victoria tuya, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Vamos a mantener la Biblia abierta. Muy bien, entonces la pregunta para todos los novios, no solamente estamos dando esta enseñanza aquí porque aquí hay una pareja que se va a casar, sino todos aquellos hermanos que pretendan también entrar en el periodo del matrimonio cuando están en el noviazgo. Es muy importante esta pregunta. ¿Desean hijos? Mucha gente dice, bueno, los hijos después todavía, cuando ya sea mayor. Pero tú no entiendes que no vas a gozar, hermanos, no vas a gozar a tus hijos verlos crecer. No es lo mismo tener hijos ancianos, mayores, ya adultos, y tú solamente los verás de repente en la niñez y ya no gozarás su adolescencia, su juventud. No lo verás de repente entrar en el altar a tu hija, a tu hijo. O sea, todas esas cosas se limitan. Por eso que los judíos se casaban, las mujeres se casaban a los 15 años. María se casó a los 15 años. José tenía 17 años, dicen los historiadores, y se casaron siendo bien jóvenes. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. Y por eso tenían bastantes hijos, ¿verdad? Jacob tuvo 12 hijos, había uno que decía que tuvo 70 hijos. No estamos hablando de nietos, sino de hijos. Porque ese era el mandamiento de Dios, ¿no? Procrear. Porque cada hijo, hermano, como dice aquí el texto que hemos lecturado, que es la herencia que Dios nos entrega. Dios nos entrega como herencia no una casa, no un carro, no un hotel, sino lo más preciado que Dios nos puede entregar, hermanos, a una pareja recién casados, son los hijos.
Porque son los hijos que nos van a hacer reír. Son los hijos que nos van a ver, hermanos, cuidar en nuestra enfermedad cuando estemos ancianos. Cuando tienes uno o dos hijos, de repente, a ver si es mujer, bueno, si es mujer, se va a ir. El esposo lo va a llevar. El varón todavía, si tiene los pantalones bien puestos, todavía va a defender, hermanos, a sus padres, lo va a ver, porque a veces hay esposas que impiden que vean a sus padres, ¿no? Y ese es un problema que surge. Pero cuando son bastantes hijos, entonces uno puede descansar tranquilo, confiado, que les van a ver, que les van a servir. Y a veces los hijos, a veces no salen, hermanos, como nosotros esperamos. Hay hijos que salen rebeldes, hay hijos que, hermanos, no se preocupan por los padres. Usted sabe que, por ejemplo, no porque el padre o la madre sea un siervo de Dios o una sierva de Dios, eso quiere decir que sus hijos van a ser así. Y como ejemplo tenemos en la Biblia a muchos. Por ejemplo, Moisés tuvo hijos o no tuvo hijos. Tuvo hijos, dice la Biblia, pero no fueron como Moisés. No se sabe de los hijos de Moisés, no se habla de los hijos de Moisés, porque nunca fueron como su padre. ¿Lo entienden? Samuel, el profeta Samuel, profeta, sacerdote, ¿y qué más era? Y juez. Triple ministerio de Samuel no había, hermano, como Samuel. Tanto que Dios honraba que la palabra que salían de la boca de Samuel nunca caían al piso. Eso quiere decir que todo lo que Samuel decía se cumplía. Y la gente tenía temor de Samuel. Cuando llegaba a un pueblo, los ancianos salían a recibir a Samuel y decían: Samuel, ¿es pacífica tu venida? Tenían temor de ese anciano, porque ese anciano estaba con Dios. Pero Samuel, los hijos de Samuel, nunca fueron como Samuel. No se escribió de los hijos de Samuel. ¿Se dan cuenta? David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová, tuvo bastantes hijos. Pero todos ellos, hermanos, se rebelaron. Uno lo quiso matar. Se acostó con sus propias esposas, con sus concubinas. Imagínense. Por eso, todos los que se quieran casar, procuren tener bastantes hijos. Ustedes sáquense de la mente y de la cabeza que la situación está difícil, que no hay trabajo, que no hay empleo. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente va a mendigar el pan. Cuando tú le sirves a Dios de corazón y eres íntegro, Dios jamás desamparará a tu familia y los hijos que vengan a tu hogar. El problema viene cuando nosotros estamos quebrantando las leyes de Dios. Y ahí es donde la bendición se corta. No es porque Dios, hermano, lo quiera, sino porque nosotros mismos somos los responsables. Y Dios nos entrega como herencia a los hijos para que sean de bendición. Por eso dice: herencia de Jehová son los hijos. Y es más, dice: es cosa de estima el fruto del vientre. O sea que Dios, hermano, vela cuando recién, hermano, se junta el esperma del varón con el óvulo de la mujer. Desde ese instante se forma una vida. No es como los doctores dicen, que solamente son células, que no hay ahí nada. Mentira. La Biblia dice que el embrión vieron sus ojos. Dios, hermano, desde el momento de la concepción, hermano, Dios pone espíritu ahí y la gente lo aborda. Las mujeres salen embarazadas, lo quieren, toman cosas para votar, y le van a dar cuenta a Dios, porque de repente no lo saben los demás, pero Dios sí lo sabe, y Dios no va a poder ser burlado. Y algunos esposos no quieren que su esposa esté embarazada y hacen cosas. Y esto pasa no solamente en la gente del mundo, sino también en cristianos que nunca han entendido lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Pero Dios no va a ser burlado nunca. Dios siempre traerá su justicia. Tarde o temprano traerá juicio a nuestras vidas. Nadie escapará de Dios. Por eso dice la Biblia que es cosa de estima para Dios el fruto del vientre. Los hijos son lo mejor que Dios nos regala. Recuerden, ellos estarán después de nosotros. Lo que nosotros no alcanzamos de repente en nuestras metas, en nuestros sueños, ellos lo continuarán, ellos lo terminarán, siempre y cuando
tú hayas sido ejemplo, hermano, ante tus hijos. Tú les hayas instruido la palabra del Señor, le hayas mostrado las leyes, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos que Dios ha mandado a través de su palabra. Pero si no, serán también, hermanos, de aquellos que deshonren y traigan vergüenza para sus padres. Por eso, esta pregunta es de cajón. ¿Quieren hijos? ¿Cuántos hijos quisieran tener? Una pregunta muy importante que se tiene que hacer antes de casarse. ¿Ok? Y si quieren tener 7, 8 hijos, ¿cómo lo van a mantener? ¿Cuánto va a tener que esforzarse el varón para trabajar? Todas esas preguntas tienen que entrar, hermanos. Es importante, porque en la hora de la hora, cuando ya están casados y luego viene lo demás, la gente a veces no sabe qué hacer. Y luego ya están, hermanos, en problemas. Por eso esta pregunta siempre tiene que hacerse. ¿Qué piensan? Ahí mismo podríamos instalar esta pregunta. ¿Qué piensan acerca de la disciplina del futuro de los hijos? Si es que Dios les da muchos hijos, ¿verdad? ¿Cómo serán criados? ¿Cómo serán educados? Todas esas cosas se tienen que hablar. ¿Cuál va a ser la disciplina que ellos van a tener? Porque a los hijos no se les da todo. A los hijos se les enseña, ¿no?, a valorar las cosas. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? La pregunta importante, que ambos los novios están de acuerdo sobre esto. Esta es una cuestión crítica que tiene que, hermanos, sentarse y conversarse y llevarla en oración al Señor. ¿Ok? Pero no pueden, recuerden, no pueden los novios tener intimidad, porque si no caerían en fornicación, si no estarían dándole cabida a la carne. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo. En el noviazgo no hay intimidad, no se pueden estar juntos solos, no se puede. Se conversa siempre estando familia, de repente en momentos, pero siempre estando en oración, en ayuno. ¿Para qué? Para que la carne no les gane, porque si no, la carne les va a ganar. Y luego van a querer de repente tapar. Nadie los ha visto, nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Y es mejor que se cante antes que se haga y luego venga la mano de Dios, porque cuando Dios pone la mano, nadie la va a poder quitar. No importa cuántos pastores oren, cuando Dios pone la mano, nadie le quita. Entonces, por eso, cuando hermanos desobedecen lo que Dios manda en su palabra, las cosas van mal. Y por eso que uno tiene que entrar al matrimonio confesados, ¿no?, puros, castos, conforme Dios establece, para que Dios honre y bendiga ese matrimonio que viene. Quinta pregunta, entonces, era la cuarta. Quinta pregunta. Una pregunta que también debería hacerse en el noviazgo sería: ¿cómo tratarán a sus propias familias? ¿Cómo tratarán a sus propias familias? ¿No? La jovencita tiene que preguntarse: ¿cómo es que el varón trata a su familia? Porque así como trata o como se comporta en su familia, así mismo va a ser en su propio hogar, ¿no? Porque a veces se puede aparentar, pero cuando tú vas a la casa, es importante que los novios vayan a la casa, ¿no?, y pasen ahí el tiempo y la jovencita observe cuál es el comportamiento del joven, ¿no? ¿Le grita a su mamá? Si le grita a su mamá, imagínate qué va a hacer contigo el día que se case. Si no le obedece a su padre, imagínate cómo se va a comportar. De la misma manera, el novio tiene que ir a la casa de la señorita, ¿no?, y ver, hacer limpieza, barre, sabe cocinar. ¿Se da cuenta? O sea, tiene que saber, tiene que enterarse cómo es que tratan cada uno a sus propias familias. Porque así mismo va a ser el trato en su hogar, no va a cambiar. Entiendan, no va a cambiar, porque el hombre y la mujer no cambian. Dios es el que cambia a las personas. Uno puede tratar de cambiar por un momento, un ratito, pero luego ese ratito pasa y vuelve a lo que siempre ha sido. ¿Ok? Entonces, pregunta: ¿cómo tratarán a sus propias familias? Así será el trato del uno al otro después de las bodas. Es muy importante que los novios se conozcan el uno al otro en sus propios hogares para evaluar la relación familiar. ¿Por
porque así será su nuevo hogar después de la luna de miel. Así mismo va a ser. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Pero eso no implica que ellos van a estar juntos. La novia va a la casa del novio a ver, ¿no? Y observa, tiene que ser observadora. No una vez observadora, pero no pueden estar unos juntos solos. No se puede. Para que Dios honre ese matrimonio. Para que el diablo no diga, mira, están desobedeciendo. Y el diablo es diablo, ¿no? El diablo acusa. Bien, quinta pregunta entonces anotada. Sexta pregunta. ¿Estarán de acuerdo con respecto a la administración de las finanzas? Es otra pregunta crucial que se tiene que hacer. ¿Cómo va a ser la administración de las finanzas, de la economía? ¿No? Porque a veces en el matrimonio hay uno que quiere gastar, ¿no? Llega el dinero y vamos a comprar esto y aquello y aquello. Gastan y luego cuando les falta no saben qué hacer. Tienen que ponerse de acuerdo cómo va a ser las finanzas, ¿no? Bueno, yo voy a trabajar, el varón va a tener que decir, yo gano tanto. Esta parte será para la casa, esta parte será para guardar para los hijos, esta parte ahorraremos, esto será para aquello. Hay que establecer prioridades. Todas esas cosas se tienen que ir conversando y hablando, porque en el momento del matrimonio luego van a venir los problemas. Es muy importante establecer esto. ¿Qué piensan con respecto a qué se va a comprar primero? No, a veces a la mujer le gusta gastar, o a veces el varón le gusta gastar. Tienen que los dos entender que van a venir hijos, que la familia tiene que crecer. No, hay que establecer prioridades. Tiene que hablarse, por ejemplo, también cuánto van a ofrendar, porque son una sola carne, porque se supone que son cristianos, se están casando como cristianos. Tienen que ver, establecer que hermanos en mutuo acuerdo que tienen que diezmar para que Dios los bendiga. He tenido conversaciones que muchas veces el varón quiere diezmar y la esposa dice, pero no nos va a alcanzar para esto ni para aquello. Y viene el problema, ¿no? Entonces todas esas cosas se tienen que conversar. ¿Cuánto se va a ahorrar? Hay muchos divorcios por causa de disgustos sobre las finanzas, porque no se habla. El varón tiene que, hermano, establecer control sobre las finanzas, ¿no? Saber hermano, que todo puede pasar. Tiene que haber siempre, hermano, y la mujer tiene que ser prudente en no gastar por gastar. Tiene que entender que, hermano, no todo el tiempo son, hermano, tiempo de vacas gordas. Habrá tiempo de vacas flacas. Y tiene que haber dinero guardado. Porque no, las mujeres tendrán que tener una casa bonita, todo esto de aquello. Y de qué llevar una casa bonita cuando no van a tener para comer. Tiene que haber prioridades. Prioridades. Entonces, finanzas es un tema que se tiene que conversar. ¿Ve? Para que no tengan tiempo en estar pensando en coqueteos, en abrazos, besos, nada de eso. Hemos dicho que el primer beso es en el día de la boda. Ahí es el primer beso. Si no, bueno, van sumando las faltas. Otra pregunta que se debería de hacer: ¿aceptarán a los suegros, suegras y a los cuñados, cuñadas? Porque a veces, ¿no? Usted siempre ha escuchado de todo el lugar, ¿no? Que viva mi suegra, pero que viva bien lejos. A veces el varón no le quiere ver a la suegra, y la mujer tampoco quiere ver a su suegra, porque son metiches, porque se meten, dice. Y si eso pasa, no puede haber matrimonio. Entonces la jovencita tiene que saber si va a aceptar a sus padres, lo va a respetar como padres, ¿no? Ese problema hasta los cristianos, hasta el pastor es que no puede ver a su suegra. Yo a mi suegra le digo mamá, porque es mi mamá, es mi segunda mamá, ¿no? Y mi suegra me saca pecho cuando le digo mamá, no se alegra, no tenía un hijo varón. Que a veces hacemos cosas también, pero bueno, ahí va. Tiene que, hermanos, haber una aceptación por ambas partes de las familias, de los otros. Y si no lo aceptan, va a venir el problema, va a venir los pleitos.
¿Ok? Entonces, todas esas cosas se tienen que observar, se tienen que ver, se tienen que conversar. Es una pregunta crucial. ¿A separar a los suegros y cuñada? ¿Habrá un juego completo en ellos? A veces el novio piensa también que se lleva a la novia y que ya no va a tener nada que ver con la familia de ella. Eso tampoco es así, ¿no? Te vas conmigo a vivir y olvídate de tu familia. No, tampoco es así, ¿no? Porque si no, va a haber problemas. Y eso se tiene que conversar, se tiene que hablar. Porque si no, imagínense, va a ser peor que la guerra de Afganistán. Va a haber un problema grande, ¿ok? ¿Qué clase? Bueno, en esta clase de egoísmo que hay, va a causar a veces la separación, los divorcios. Hay que tratar de sobrellevarse en la medida que se puede, ¿no? Y es importante que la familia se acepte y se respete. Tanto el varón tiene que aceptar a la suegra, al suegro, respetarlo como padres. Igual la dama, a sus suegros como sus padres, respetarlos, honrarlos. Y si no lo respetan, imagínense, que le mire mal a tu mamá, no hay un matrimonio. No hay. Porque estar entre el padre de mi esposa o mi madre, imagínense, ese es un infierno. ¿Cómo va a ser posible que estén peleados, hermano, los suegros con las esposas o el esposo con el suegro? O sea, eso no está bien. Entonces no se debieron haber casado, porque no va a funcionar ese matrimonio. Son preguntas de cajón que se tienen que hacer. Los que se han casado, ¿no? Se han hecho esas preguntas, ¿no? Seguro. Pero se entiende que, bueno, esta es la responsabilidad de los pastores. Y aquí mucha culpa tienen los pastores porque no se enseñan estas cosas. Siempre se tiene que enseñar, porque luego va a haber problemas. Por eso que los pastores tienen que ser maestros en la Biblia, duchos, ¿no? La tarea del pastor es pasarse su vida orando y estudiando la palabra. Ese es el trabajo del pastor. A veces quieren que los pastores lo hagan todo, que vayan a visitar a la hermana. Ese no es el trabajo del pastor. Para eso están los diáconos, para eso están los hermanos, los ancianos. No que el pastor haga esto, aquello, que el pastor tenga los parlantes. No, eso no es el trabajo del pastor. El apóstol Pedro dijo: le vamos a establecer diáconos y nosotros nos encargaremos de la palabra y de la oración. Ese es nuestro trabajo, ¿no? La palabra es una fuente, hermanos, infinita de sabiduría, donde tenemos que saber de todo para poder instruir, para que no cometan los errores que nosotros hemos cometido, para que la gente, hermanos, les vaya cada vez mejor. A su nombre, den un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. No se le ponga triste ni melancólico. Y veo que quiere salir lágrimas ya. ¿Qué pasa? Tranquilos. Gloria a Dios. Bien, entonces es otra pregunta importante, ¿ok? Que se tienen que aceptar las familias. Se unen las familias. Otra pregunta, van marcando los números ya, porque ya me olvidé los números, tantas preguntas que estamos haciendo. Otra pregunta que se tiene que hacer, una pregunta importantísima, diría yo: ¿qué clase de carácter tiene él y ella? ¿Cuál es su carácter? Porque hay gente que se casa porque es bonito, porque es bonita, tiene bonita figura, porque tiene dinero. El carácter es lo más importante y es lo que menos se enseña y lo que menos se preocupan los novios. ¿Sabe qué significa la palabra novio? Que no vio, pues. No vio y se casó y luego se arrepintió. Novio, no ve, está ciego. ¿Por qué? Porque está enamorado con la belleza. Esa belleza un día le van a hacer tantas arrugas y la pregunta es: ¿le seguirás amando igual? Está bueno. Muy bien, entonces es una pregunta importante, fundamental. ¿Cómo es el carácter de la otra persona? Por eso les decía, antes de entrar en el matrimonio, primero se empieza, ¿con qué se empieza? Dijimos, no se pasa. ¿Qué es lo que primero tienen que, hermanos, ser antes de llegar al matrimonio? Amigos. ¿Ok?
llegaron a ser amigos. Y la amistad no es meses, no es un par de años. La amistad es un tiempo, ¿no? Después de la amistad, cuando tú lo conoces, recién viene el enamoramiento, ¿no? Y después del enamoramiento, que se ora y se ayuna y se pide al Señor, porque tú sientes algo por esa persona, un afecto especial cuando lo ves, tu corazón empieza a palpitar el doble que palpitaba. Entonces tú le dices, vas, no se lo dices directamente a él, ¿no? Ni lo cuentas a la hermana, porque hay algunos que cometen ese error de contarle, lo cuentan a todo el mundo, la hermana, el hermano, a la mamá, pero no lo cuentan a Dios. Lo primero que tú tienes que hacer es contarlo a Dios. Señor, tengo un sentimiento que no me ha pasado para con esta hermana. Señor, tú estás en el asunto. ¿Será acaso ella la compañera de mi vida? ¿Será la ayuda idónea que yo necesito para que un día crezca mi ministerio? ¿O será alguien que me va a estancar en el ministerio? Que me va a poner trabas, que me va a poner tropiezos, que no me va a dejar avanzar. Y cuando Dios da la respuesta sí, entonces recién se entra en el noviazgo. Escuche, cuando Dios recién da la respuesta que sí, recién entonces entra el periodo del noviazgo. Los dos se acercan, conversan. He orado, tengo un sentimiento por ti. Dios me ha confirmado, no sé, tiene que haberte confirmado a ti. Si no, entonces no ha sido Dios, porque tiene que ambos confirmarle. Entonces, si los dos dicen sí, a mí también me ha confirmado, entonces, bueno, vamos a conversar primero con el pastor. Y a veces el pastor es el último que se entera de la relación. Todo el mundo lo sabe, el pastor no lo sabe. Imagínense qué bendición van a tener. El pastor tiene que ser el primero que tiene que saber, porque el pastor ve lo que los demás no ven, ve las cosas que pueden venir, ve, le pregunta a Dios si, hermano, si Dios está en el asunto, o es solamente obra de la carne, o es obra del diablo. Entonces el pastor empieza a orar, y luego conversa con los padres, y luego recién se presenta adelante y se presenta a la iglesia. Los hermanos tal y tal, de aquí en adelante se le anuncia a la iglesia que son novios. Van a entrar en un periodo de noviazgo de 1 año, y al año se van a casar, porque el noviazgo no dura más de 1 año, ya lo dijimos, porque si no se cae en fornicación. ¿Ok? Ese es el orden correcto que se tiene que haber, pero nunca se da, porque no se les enseña, porque nunca se les ha instruido. Y hay un gran problema en muchos matrimonios jóvenes así, porque nunca se les han enseñado. Pero por eso estamos grabando estos videos, para que todas estas parejas que, bueno, están por este camino puedan ser bendecidos con ellos, ¿no? Lo que el Señor nos ha permitido conocer a través de su palabra, podemos compartirlo para que les vaya bien, porque esa es la idea, ¿no? Porque Dios quiere que nosotros nos vaya bien todas las cosas, cuando nosotros lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Él. Amén. Bien, volviendo entonces, la pregunta importantísima, de suma importancia de cajón: ¿qué clase de carácter tiene? ¿Cuál es su carácter? ¿No? ¿Qué clase de personas son? ¿Ok? ¿Cómo es su disposición? ¿Cómo es su actitud? Porque si tú no conoces su carácter, su disposición, la actitud que toma frente a las cosas, imagínense, chispas van a salir en el matrimonio. Mucha gente a veces se choca en el matrimonio con los caracteres, cuando no tienen carácter, imagínense, explosivos, ¿no? Entonces, todas esas cosas se ven, se tienen que hacer esas preguntas en el noviazgo. Les conviene más bien estar atentos, escuchen los novios, al carácter y la disposición de los novios. Es lo más importante que se tiene que hacer, porque si no es compatible con lo que tú esperas, va a haber mucho sufrimiento. Muchos miembros de la familia fracasan en su matrimonio porque, aunque se hayan bautizado, escúchenlo bien, no importa que estén bautizados, tienen un carácter fuerte, un espíritu agrio,
y amargo. Por lo tanto, no están nada preparados para el matrimonio. Si su carácter no ha sido cambiado, lo primero que tiene que ser cambiado, hermanos, es el carácter. Porque no importa que esté bautizado. Mucha gente puede decir, no, yo me caso porque mis hermanos es bautizado, tiene cargo en la iglesia. ¿Y qué tiene que tener cargo? Su carácter, ¿cómo es? Porque tú lo vas a tener todos los días, las 24 horas va a estar ahí siempre contigo. Vas a poder soportarlo. Es lo más importante, ¿cómo es su carácter? Porque si no se conoce, va a haber problema. Los hijos van a ver eso y va a haber muchas heridas. ¿Ok? Tenemos que ver todas estas cosas. Son cosas cruciales que se tienen que, hermanos, ver. Preguntas importantes que se tienen que hacer. Alguien habló sobre el yugo desigual, ¿no? Vamos a ver eso sobre el yugo desigual, que no aplica al matrimonio, por si acaso. Vamos a 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Hablando sobre el yugo desigual. Mucha gente trata de aplicar el yugo desigual al matrimonio y no se aplica al matrimonio. Por eso decimos que cada texto tiene su contexto. Porque si se aplicara al matrimonio, vamos a ver después cómo el apóstol Pablo nos muestra que no es así. ¿Qué dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 14? ¿Lo tiene? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aparentemente, si usted no lee solo el texto, usted pensaría, bueno, que el yugo desigual está hablando acerca del matrimonio, se refiere al tema del matrimonio, ¿no? Que no se puede casar una cristiana con un inconverso, no se puede. Pero el apóstol Pablo más adelante dice que sí, y la Biblia no se contradice, ¿no? Mire, vamos a ese texto, vamos a tenerlo ahí pendiente. Y vamos a ir al 1 Corintios 7:13 al 14, vamos a estudiar. 1 Corintios 7:13 al 14. ¿Lo tiene? Ya, ¿qué dice? Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? ¿Que lo abandone? Que no lo abandone. Y son yugo desigual. Ella es creyente y él no es creyente, es un inconverso. Es un yugo desigual, Señor. Pero el apóstol Pablo te dice, no lo abandone. Sigue diciendo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿No? Entonces, si fuese así, el yugo desigual tendría que algo que ver en el matrimonio. Entonces aquí la Biblia se estaría contradiciendo, porque acá dice el apóstol Pablo que no lo abandone. Cuando habla de yugo desigual, si usted en el contexto está hablando sobre la idolatría, de la idolatría se está refiriendo, y para que usted pueda ver esto, en casa lo ve con 2 Corintios 6:17, 2 Corintios 6:14, y ve todos estos textos para que usted vea que Pablo está hablando acerca de la idolatría, ¿no? Pero bueno, eso tampoco le está diciendo, tampoco estamos nosotros diciendo que bueno, entonces que se case una cristiana con un mundano, tampoco está diciendo el texto eso. Está hablando en los casos, ¿no? Que una pareja se ha conocido en el mundo, luego se convierte y ya están casados ambos. No se puede separar, porque hay iglesias, escuchen bien, hay iglesias, me han venido hermanas a contar diciendo, los varones, que su pastor le ha dicho a la hermana que como su esposo no se quiere convertir al evangelio, que se separe, que se divorcie, porque están en yugo desigual. ¿Y qué hacemos con este texto que dice el apóstol Pablo? Que no lo abandone. Porque el matrimonio es sagrado. El matrimonio es indisoluto, no se puede romper, no se puede quebrantar.
¿Y cómo estos pastores están aconsejando que lo deje a su esposa o que le deje a su esposo porque no se quieren convertir? Hay mucha ignorancia, no se puede. Si están casados, no se pueden divorciar, porque el matrimonio es solamente hasta que la muerte los separe. Acá el apóstol Pablo dice: si consienten vivir, no lo abandone, dice. ¿Lo entienden? Y están en yugo desigual. Por eso que se le aconseja, viendo estas circunstancias, se le aconseja a las hermanas y hermanos, a los jóvenes, que no traten de caer en ese problema. ¿Por qué? Porque el inconverso va a querer hacer las cosas del inconverso, va a querer las fiestas, va a querer las cosas del mundo. Entonces, prudentemente, los jóvenes tienen que buscar a alguien que esté en el mismo camino, que busque a Dios, que sirva a Dios, porque si no, van a venir muchos problemas. ¿Ok? Es un error grande confiar en que, bueno, mi novio, yo soy cristiana, pero yo me lo voy a ganar, ¿no? Alguna gente piensa así, ¿no? Ya cuando nos casemos, yo lo voy a convertir. Al contrario, es al revés, ella se va al mundo. Y así pasa. Por eso que uno tiene que ser sabio, tiene que ser prudente, ¿no? No es que esté en la casa, no es que el joven sea bautizado, esté en la iglesia. Es importantísimo ver los caracteres. Es lo más difícil, hermanos, conocer en ese periodo, pero se tiene que conocer. Y para eso tiene que haber esas visitas, pues, ¿no? Donde va a estar el papá, la mamá, la familia. No pueden visitar, a lo decir: voy a visitarte, estás solo en casa, no va a pasar nada, vamos a mirar una película. No, van a pecar. Se visita cuando va a estar la familia. Luego no pueden estar solos juntos, no se puede. Si son hijos de Dios, van a tener que esperar, porque así Dios lo ha establecido. Recuerda, imagínate que tú tengas una hija y que por ahí alguien se trate de aprovechar de tu vida. ¿Tú qué harías como padre? Te desgracia la vida. Dios es el padre de las jovencitas. Imagínate qué te va a hacer Dios. Dios te las va a cobrar, tarde o temprano te las va a cobrar y te va a doler, porque has deshonrado a una de sus hijas. Dios no va a pasar esto por alto. Son las niñas de los ojos de Dios. Por eso que no puede haber familiaridad en el noviazgo. Es un gran error que se comete siempre. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, dicho esto, la pregunta importante es: ¿qué clase de persona es? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su disposición? ¿Qué genio tiene? ¿Saben los novios eso? Porque si no lo sabe, no se casa. Así, a todos los que pretenden casar, si tú no conoces el carácter, el genio que tiene la otra persona, no te cases, porque vas a llorar. ¿Ok? ¿Cómo habla? ¿No? ¿Cómo es la manera de hablar de otra persona? ¿Tiene vicios? ¿Cuáles son sus vicios que tiene? ¿Le gusta pelear? ¿Le gusta el chisme? Tiene que ser, uno tiene que ver todas esas cosas. El chisme es una maldición, ¿no? Que se va arrastrando. A los varones les gusta pelear, a la mujer les gusta chismosear. A los varones también chismosos. Y todas esas cosas no pueden estar en tu matrimonio, porque si no, imagínense, ¿ok? Pregunta: ¿se enoja fácilmente? Si en el noviazgo usted ve los enojos, se molesta por cualquier cosa, ni te casas. No están listos, no están preparados. Si por toda cosa pelean, no te casas. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Cómo habla su familia? ¿Qué clase de persona es? Es indispensable que se hagan estas preguntas y que haya una plena seguridad en cuanto a las respuestas. ¿Ok? Otra pregunta sería: ¿es una persona orgullosa? ¿Es jactanciosa?
¿Es rebelde? ¿Es humilde? ¿O es rencillosa? ¿No? Son preguntas importantes. ¿Puede usted vivir felizmente con esta persona toda la vida? Una persona que por todo se molesta, que por todo se enoja, ¿no? Que es orgullosa, que es vanidosa. La vez pasada había problemas en un matrimonio porque la mujer era dadivosa y el varón decía, no des el dinero. El dinero está para botarse. Y ella quería ayudar a la pobre, ni eso le dejaba. Imagínense. Esas cosas tienen que examinarse, verse. ¿Quiere usted tener hijos con una persona así? Que es renegona, que es así. ¿Quiere tener hijos con una persona así? ¿Realmente quiere tener hijos así con una persona que es chismosa, que es ociosa, que es haragana, que no quiere cocinar, que no quiere lavar, que no quiere planchar, que no quiere trabajar, hermano? ¿Quiere tener hijos con una persona así? Preguntas importantísimas que se tienen que ver en el noviazgo. Porque tus hijos, escúchenlo bien, van a ser como el padre y como la madre. Si él es peleón, así van a ser tus hijos. Y te va a hacer sangrar el corazón. Entonces esas cosas son importantes que uno tiene que ver. Pregunta, ¿es la mujer de tus sueños muy bella, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a su físico? ¿Cómo es que describe Dios a una mujer bella? Vamos a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 4. ¿Cómo Dios ve a las mujeres que son hermosas, bellas? No es por su rostro bonito, no es por un cuerpo esbéltico, es un cuerpo con las medidas que los hombres quieren, 90, 60, 90. No, belleza ante los ojos de Dios es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 4. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Están listas las que se van a casar para obedecer lo que Dios manda? No, yo solamente le obedezco a mi papá. No te casas. No, yo le obedezco a mi mamá. No, yo me mando sola. Te mandabas sola. Ahora tu esposo es tu cabeza. No quiero, no lo acepto. No te cases. ¿Ok? Dice, para que también los que no creen por la palabra sean sin palabra. Dice, ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Las esposas son muy importantes en este aspecto. Cuando ven que la esposa es sujeta, no estamos hablando que es esclava, sino sujeta, que tiene respeto, que valora a su esposo. Entonces, los demás van a decir, yo quisiera una esposa así. Porque ¿quién no quisiera tener una esposa así, sujeta? Así como Sara, ¿no? Mi Señor, el respeto, porque se lo ganaba. ¿Qué más? Dice, considerad vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo es una mujer bella para Dios? Cuando la mujer, uno, se sujeta al marido. Dos, cuando es pura en su mente, su pensamiento, su corazón. Tres, cuando es, ¿qué dice ahí? Respetuosa. Respeta a su familia, respeta a los demás, es respetuosa. Además, dice, vuestro atavío no sea el externo, porque la gente hoy se arregla para verse más bonita, que no está mal. Se arreglan lo de afuera, pero no arreglan lo de adentro. Ese es el problema, ¿no? Dice, vuestro atavío no sea lo externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Para Dios, una mujer bella, ¿qué tiene por dentro? En el corazón, el incorruptible ornato, en un espíritu afable y apacible. ¿Qué quiere decir? Que no le gustan las peleas, que no le gustan las contiendas, que siempre quiere traer armonía. Pero hay unas mujeres que le dice sabe, que dice ve y se van hasta la Z. ¿No? Ese es el problema.
características, Dios las valora como mujeres bellas. No habla nada del físico externo, sino la belleza que Dios habla sobre una mujer es qué hay por dentro, qué hay en su corazón, esa ternura, esa humildad, ese respeto que tiene ella. Lo más importante, el varón tiene que ser sabio y mirar si esa persona de la cual tú sientes atracción tiene esas cualidades. Porque si se preocupa solamente en tener los mejores zapatos, con los tacones altos, para que se vea grande, ¿no? Tener la mejor ropa que las demás, imagínate cuánto te va a hacer gastar. Imagínate. Entonces, el joven tiene que estar observando todas estas cosas. Si ves que es vanidosa, que le gusta arreglarse, pero no anda contento, no le gusta ayunar, no le gusta orar, no se sujeta, no obedece a sus padres en su casa, no le gusta barrer, no le gusta planchar, no tiene que haber matrimonio. Va a haber problemas. ¿Ok? Solamente de acuerdo a un gusto. ¿Qué sabe ella del atavío? ¿Cómo tiene que ser el atavío de tu futura esposa? Hasta en el atavío, ¿cómo se viste? Antes se vestía de repente con la falda apretada, ¿no? Ahora ya no puede ser así. Tu esposa tiene que honrarte hasta con la vestimenta. A ver, ¿cómo estás? Se te nota, ¿no? Así no sales. ¿Por qué? Porque tiene que respetar, porque ahora está casada. Y si la mujer no le va a gustar que el marido le diga estas cosas, entonces no se case. Así de sencillo. Porque así es lo que le está diciendo la Escritura. El atavío es muy importante. A través del atavío la mujer respeta y valora a su esposo. ¿Por qué? Porque los demás no lo van a codiciar. Tiene que respetarlo cuando no esté. ¿Qué más? Dice ahí, me quedé allá. Tiene un espíritu amable y apacible, decía. ¿Cómo es el espíritu? Vamos a Proverbios capítulo 21, verso 9. Porque si no tiene estas características, mira que dice Proverbios. Proverbios 21, 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. Cuando a la mujer le gusta pelear por todo, no puede haber matrimonio. Porque imagínense. Es más, ese mismo capítulo, Proverbios 21, el verso 19, mira lo que dice. El verso 19 ahora. Mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. ¿Alguien sabe qué significa iracundo? ¿Qué es iracundo o iracunda? Que tiene ira. Por eso iracundo, que le gusta pelear, que le gusta discutir. ¿Y qué dice la palabra? Mejor es morar en la tierra desierta. Aléjate de esa mujer, aléjate. ¿Ve? Que vivir con una mujer que sea bonita, pero que le guste pelear, que por cualquier cosa pelee, que siempre te esté celando. No se puede vivir con una persona que te cela, porque si te cela es porque no te ama, no tiene la seguridad de ti. Y si no estás segura, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tiene que haber seguridad. ¿Me entiendes? Por eso la Biblia dice, mejor es vivir en una tierra desierta, solo, apartado. Mejor quédate como Pablo, como Jeremías. Para vivir con una mujer así, mejor es estar solo. Entonces, tanto el varón como la mujer tienen que observar todas estas cosas antes de entrar en el matrimonio, porque el matrimonio no es un juego. No es un juego. Es lo más sagrado que Dios ha establecido después de la salvación. Amén. Hay mujeres que son muy bonitas, pero tienen un carácter fuerte y una boca intolerable. Quieren dominar la relación.
¿no? Se tiene que hacer lo que ella dice. No, Señor. La cabeza es el varón. Que la mujer opina, dialoga, por eso tiene que haber comunicación, conversa. Pero la decisión la toma el esposo porque es la cabeza. Y si el esposo se equivoca, va a tener que pagar las consecuencias. Y Dios va a ir con él, porque él es la cabeza. O sea, el esposo tiene que ser inteligente, tiene que ser sabio. No puede ser, hermano, un torpe, un bruto. Tiene que ser sabio porque va a conducir un nuevo hogar. Va a dirigir a su esposa, se va a preocupar por ella, la va a cuidar, tiene que cuidar a sus hijos. Tiene que ser sabio, inteligente. Tiene que conocer bien la Biblia para no dar pasos en falso. ¿Ok? Bien, continuamos. Pregunta. Ahora para el varón. Él es muy simpático, ¿no? Porque no, me caso con él porque es bien simpático. La pregunta es, ¿serás simpático después que te casas? ¿O solamente ha sido la carta de presentación, el gancho para coger? ¿Ah? ¿Será simpático después cuando vengan los hijos? ¿Qué pasará después de casarse? ¿Qué pasará cuando la vea a la mujer con hijos, gorda, con arrugas? ¿La cambiará por otra mujer? ¿Se buscará una más joven? ¿Ah? Esas cosas son importantes porque va a pasar. Eso va a pasar. No, el tiempo pasa y los cuerpos se deforman. No son los mismos. Te seguirá amando, te seguirá respetando, te seguirá cuidando. Interesante, ¿no? Son preguntas que tenemos que hacernos siempre los novios. Otra pregunta, tanto para él como para ella. ¿Es una persona egoísta que siempre ve por él o ve por ella? ¿Es egoísta? ¿Se cree el dueño del mundo? ¿Que el mundo gira alrededor de ella o de él? ¿Que todos deben servirle y complacerla? Si es así, no te puedes casar con una persona así. ¿Ok? En conclusión, que ya los veo con sus caras a todos tristes, ¿no? Ya los novios no se quieren casar. Y eso que recién empezamos, ni se imagina lo que se nos viene todavía. Todavía faltan varios días. Estamos recién en la introducción de los mensajes que estamos preparando. Vamos a ver todas las cosas que se vienen, ¿no? Con el matrimonio, las responsabilidades que uno va a tener que asumir. Vamos a ir concluyendo esta parte ya porque queremos también cantarle al Señor. No quiero abrumarnos porque ya con esas caritas ya hasta me desaniman de predicar, ¿no? Pero son cosas importantes, son preguntas, jóvenes, los que nos están viendo, la juventud. Son preguntas que se tienen que hacer, los pastores tienen que hacerles ver esto, ¿no? Es preferible que un pastor desanime un noviazgo antes de llegar al matrimonio y que se cometa el peor error, porque de repente no puede ser la persona, hermano, que Dios ha puesto, sino que nosotros lo hemos forzado, y eso va a ser triste. Pero si están seguros, si Dios está en el asunto, continúen para adelante, para que sean de bendición para ustedes mismos y para la iglesia donde están congregando, porque la iglesia está compuesta de familias. Las familias son las que hacen fuerte la iglesia, ¿ok? Las familias, porque esas familias van a procrear y van a dejar los que van a seguir después en la iglesia, porque ellos tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a que cuando ellos no estén, ellos continúen en la iglesia, sigan los pasos de los padres. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, vamos dando una conclusión corta a esta primera parte que recién estamos empezando. Por más que un hombre quiera casarse, escuche, es mucho mejor que se quede soltero en lugar de casarse con una mujer bonita, pero amargada, regañona,
y llorona, que por todo llora, ¿no? Todo, cualquier cosa le hace llorar. Y por más que una mujer quiera casarse, es mucho mejor que se quede soltera en lugar de casarse con un hombre simpático, pero que es desobligado, que es haragán, que no le gusta trabajar, que no es responsable, que no provee para su casa, que no los vive, no los cuida, no los alimenta, no atiende su salud. Es preferible quedarse solo con un hombre abusivo que los golpea. Es preferible no casarse. Además, en cuanto al matrimonio mixto que hemos visto arriba sobre el yugo desigual, que ya explicamos que esto no aplica al matrimonio, hay que tener en cuenta puntos importantes: el carácter, el género, cómo es su género. Hay que considerar las costumbres también. ¿Qué costumbres tiene? Los vicios que tiene, o si es sin vicio, ¿no? Habrá problemas en cuanto a la asistencia a la iglesia, al templo, porque se casan cristianos a veces, ¿no? Y algunos dicen, no, vamos a ir 2 o 3 veces a la iglesia, y la otra quiere ir todos los días. Pero ahí viene el problema, porque no están en el mismo nivel espiritual. Esas cosas tienen que verse. Le gusta ayunar a ella no le gusta ayunar. No puede ser posible eso. Los dos tienen que ayunar, los dos tienen que vigilar, porque esa es su tarea, es su obligación. ¿Ok? Cómo criar a los hijos, la disciplina, ¿ok? La asistencia al culto, los cultos hogares también que se tienen que dar, cultos en sus propios hogares, entre ellos, hasta que lleguen los hijos, ahora con los hijos cuando lleguen. ¿Cuáles son las actividades sociales que van a practicar? Todas esas cosas se tienen que conversar en el noviazgo. Conversar, nada más. No vayan a poner en práctica. Se pone en práctica después del matrimonio. Se conversa, se analiza. Y siempre, nunca estén solos, nunca prohibido. Si no, tengan en cuenta que Dios tomará cartas en el asunto, porque se supone que son hijos de Dios, siervos de Dios, y Dios no puede ser burlado. ¿Ok? Bien, ahí lo vamos a dejar, lo vamos a poner en pie, vamos a glorificar al Señor y vamos a entrar en un periodo de alabanza. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga.